Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el profesor Juan Osvaldo Sosa y vamos a hacer la clase de Historia del Perú que algunos chicos me han pedido en el YouTube, en los mensajes. Gracias por suscribirse más, ya tenemos 40 suscriptores ahora. Hay 3 o 4 grupos de estudio que se me han agregado y yo encantado de la idea de hacer de hacer las clases de esta manera, pero sobre todo agradecer a los jóvenes de distintos grupos de estudio que quedamos el viernes pasado en ir al Museo Nacional de Historia, Arqueología y Antropología del Perú. Fuimos alrededor de 9 jóvenes, la pasamos súper, aprendieron muchísimo. Aprovechamos ese día que el museo está gratis la entrada y como siempre digo y como siempre pasa, los jóvenes salieron con ganas de pagar. Pero bueno, en fin, lo más importante es que la pasamos bien, aprendieron, explicamos y ellos son los culpables intelectuales de que yo esté enfermo el día de hoy, pero como quedé con muchísimos de ellos de manera interna, por el WhatsApp, sobre todo de algunos jóvenes, de, de hacer la clase de pre-incas así, de manera teórica, acá, usando un papelógrafo, usando imágenes, como siempre lo hacemos. Estamos acá hoy día y vamos a hacer la clase como debe ser. Le vamos a publicar a las 6:30 de la tarde aproximadamente. Bueno, muy bien. Nuestro tema, como te dije, es básicamente pre-incas, ¿no? Pre-incas. Pero no vayas a pensar que este personaje es un caballero del zodiaco. No, no es un caballero del zodiaco, pero al contrario, es un guerrero, un sacerdote chimú, vestido de oro. No es un caballero dorado, ¿ya? Y bueno, esa es la majestuosidad de la historia del Perú, ¿no? La grandeza de la cultura peruana que, bueno, hace que un señor vestido de oro nos esté acompañando en la clase del día de hoy. Además, tenemos un material muy importante, ahí está, que salió hace algunos meses ya en un periódico, que nos va a ayudar a refrescar la memoria o a conocer muchísimo sobre las culturas preincas de nuestro país. Que déjame recordarte una cosa, acabo de cometer un error, casi imperdonable. Hoy, por ejemplo, o mejor dicho, desde hace 10 años ya, según los estudios, por cada civilización preinca, llámese Chavín, Paracas, Nazca, Tiahuanaco, Mochica, Huari, Chimú, a estas civilizaciones ya no se les va a conocer como culturas, se les conoce como sociedades. Y en varios exámenes de admisión, como San Marcos, Uni, Cantuta, Villarreal, y en las particulares también, obviamente, ha venido el término sociedad, desterrando así de una vez por todas el término cultura. Y la diferencia, ¿por qué? Porque básicamente y te lo demuestro así de sencillo, a ti te han enseñado más Chavín o Recuay, te han enseñado más seguramente Huari o Lima, te han enseñado más Paracas o, no sé, pues Lambayeque, te han enseñado más Tiahuanaco o Chincha. Si te han enseñado más, uno de lo que nosotros siempre sabemos que nos enseñan más. Si nos han enseñado Chavín, Paracas, Tiahuanaco, etcétera, es porque estas sociedades fueron precisamente eso. Los estudios de antropología y arqueología han determinado eso ya, así que olvídate de la estafa que te han estado metiendo todos estos años. Yo soy la luz, la verdad, el camino y la vida, y por eso te vengo a enseñar todo esto. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar ya por esta parte introductoria que me pidieron también. Vamos a empezar hablando. Todavía no vamos a usar la pizarra ahí improvisada que tenemos, porque ¿te acuerdas que hay un patita que se llama John Rowe, ¿sí o no? ¿No sabes quién es John Rowe? John Rowe. Bueno, es un norteamericano que periodifica de una u otra manera la, el desarrollo de las sociedades pre-incas, ¿no? Recuerda que él divide al Perú de la siguiente manera, o al menos al Perú formativo, al que se desarrolla, lo periodifica de la siguiente manera. El horizonte temprano, ¿no? Tienes ahí con los 3 horizontes, ¿no? Horizonte temprano, horizonte medio, horizonte tardío. Luego tienes los intermedios. Entonces, según eso, John Rowe lo que va a desarrollar es básicamente el proceso de cómo estas sociedades pre-incas eh, se desarrollaron precisamente para su posterior evolución, no solamente cultural, religiosa, sino también territorial. Teniendo en cuenta que, recuerda también algo muy importante, las sociedades pre-incas no todas van a tener una gran extensión territorial, no todas van a ser chiquitas, pero sí muchas de ellas van a tener influencia cultural, artística,
regional, religiosa sobre todo. Muy bien. Ahora, vamos, después de haber dicho esto ya, vamos a lo siguiente. Nosotros sabemos que básicamente siempre nos enseñan por Chavín, ¿sí o no? Chavín lo máximo. Siempre en el colegio te enseñan Chavín primero. Y hasta ahí no te estafan, ¿ah? En la oportunidad de hoy vamos a conocer la extensión geográfica no solamente de Chavín, sino de todos. Y lo vamos a ubicar en este mapa que tenemos acá. Ahí está bien chévere, con el sacerdote Mochica. Y vamos a ver, mira los territorios del Perú, ahí están las regiones. Acá está Lima, acá está Ancash, acá está Ica, tienes la Sierra Central, ¿no? Junín, Pasco, tienes abajo Ayacucho, el Cusco, este es Puno, ¿no? Loreto, bueno, en Loreto no vamos a simplificar mucho, ¿no? Porque no hubo un desarrollo cultural tan importante en Loreto. Lo cierto es que Chavín, por ejemplo, es conocido como una sociedad panandina. ¿Qué es una sociedad panandina? Una sociedad panandina quiere decir que principalmente su extensión geográfica fue extensa, fue inmensa. Tuvieron política expansionista y lo vamos a demostrar en el siguiente mapa que vamos a poner a continuación. Bueno, el mapa ya está ahí, vamos a poner otro mapa encima. Ahí está. Esta es la extensión geográfica de Chavín. Ahí está. Todo esto abarcó Chavín, todo ese territorio. Panandina, ¿por qué? Por lo que ya te expliqué hace ratito, porque ellos expandieron su territorio durante todo este contexto. Ahora, hay que entenderlo. Dominio, Chavín en la parte central, y su influencia llegó hasta la costa sur del Perú y hasta la costa norte del Perú, ¿cierto? Chavín dejó muchísimos restos arqueológicos por todas partes del Perú. El más cercano que tenemos nosotros, hoy esto lo estoy grabando en Comas, por ejemplo, pero si yo me voy a la fortaleza Garagay, que está en Universitaria con Angélica Gamarra, ahí vamos a ver frisos inclusive característicos de Chavín, ¿cierto? Ahora, tú te preguntarás, ¿no? Profesor, te preguntarás, ¿cuál es lo más conocido de Chavín? Recontra fácil, pues eso también se llama en el colegio, ¿cierto? Tienes ahí las cabezas clavas, tienes ahí el lanzón monolítico, todas esas cositas las vamos a detallar gracias a clases posteriores, porque vamos a hacer una clase neta de Chavín, una clase neta de Paracas, una clase neta de Tiahuanaco, de Huari, de Chimú, para poder complacer bueno, no quisiera decir miles, ¿no? Pero estamos empezando, recién 2 semanitas que tenemos publicado esta serie de videos, y bueno, vamos a tratar de apoyar. Vamos a sacar el mapa para identificar una cosa muy importante. Ahí están cositas que pasan en vivo. ¿Qué vamos a señalar? Recuerda que Chavín tuvo su centro político, ¿cierto? Ahora, era un centro político tan impresionante que venían de todas partes del Perú, ¿cierto? Más que nada de la Amazonía del Perú, ¿cierto? También venían del sur, también venían del norte. A dejar que ofrendas. ¿A qué lugar? Al castillo, ¿no? ¿Al castillo qué? Al castillo de Chavín de Huántar. Un castillo mágico, muy bonito. En el link, hoy día les voy a dejar el link de un dibujo muy bonito que habla sobre Chavín. Véanlo, pues van a aprender bastante de ello. Pero este castillo, esta fortaleza de Chavín de Huántar, está ubicada en la región de Ancash. Es por eso que la vamos a poner acá. Mira. A ver, en Lima es Ancash. Ahí. No se ve muy bien que digamos. ¿Y por qué lo señalamos? Porque vamos a pegar una figura. Las figuras características de las clases que tengo yo. Ahí está. Ahí está. ¿No? Las cabezas clavas estuvieron ahí en la fortaleza de Chavín de Huántar, como me dijo una amiga que no puedo olvidar. Bueno, a la amiga no necesariamente, sino a lo que me dijo, ¿no? Yo le pregunté, era muy guapa y todo eso, y yo le pregunté, dime, ¿para qué servían las cabezas clavas? Y la señorita me dijo algo que jamás me voy a olvidar y que créeme, nunca voy a tener la oportunidad de enseñarlo, ahora sí lo tengo la oportunidad. Eran fieros guardianes del templo. Muy bonita frase, y hoy por primera vez lo digo gracias a mi amiga Patricia se llama. Así que bueno,
los 100 guardianes del templo eran, o son las cabezas clavas, ¿no? Aproximadamente se encontraron 100. Desgraciadamente solamente queda empotrada, solamente hay una nada más, pero hay guardadas más de 350. Ahora se pensar que son Pokémon, ¿sabes? Pero bueno, ahora las cabezas clavas también nos han estafado con esto, ¿ah? A mí me han estafado, seguramente a ti también te han estafado. Pero, como yo soy un profesor que ilumina, ¿no? Que oscurece, vamos a revisar este material muy bonito y tú te vas a dar cuenta aquí, ojalá que se pueda ver, ahí, las 4 diferentes cabezas clavas que existen, ahí está, 1, 2, 3 y 4, chequealas bien. Ahora, para eso hay teorías, ¿no? Vamos a leer un poquito. Dice, ¿por qué son distintas las cabezas clavas? Bueno, la primera teoría dice que es una mutación ocurrida en un estado de trance producido por un consumo de alucinógenos. Recuerda que los chavín chachaban la coca como ritual. Vamos a explicarlo en la clase, en la misma clase. En la teoría 2 dice, ¿no? Llegaban desde diversas regiones y poseían sus propios estilos de esculturas de piedra. Eso quiere decir que del norte venían con su propia cabeza clava y la ponían como un ritual religioso, algo así. Y la tercera, creo la más verídica, dice así, ¿no? Las cabezas son distintas porque fueron elaboradas en distintas épocas y por ello hay diferentes técnicas y estilos. Tiene razón, de repente yo creo que esa es la más acertada, pero bueno, lo bonito es que de las cabezas clavas es la más conocida, la que siempre nos han estafado, ¿ya? Así que ya sabes, te lo voy a enseñar otra vez. Ahí está, y chévere, para que se vea. Muy bien. Muy bien, eso es Chavín, ¿no? Recuerda, un estado teocrático, pero básicamente expansionista, por eso pan andino. La segunda civilización que vamos a desarrollar ahora queda al sur del Perú, ¿no? Si tú te has ido a las Islas Ballestas, por ejemplo, o sea, Ica, te vas a dar cuenta de qué civilización estoy hablando, de qué sociedad. Bueno, no te has dado cuenta. La siguiente civilización tuvo una influencia, Chavín, tanta influencia tuvo que estas personas no van a ser las únicas que hagan esas grandes operaciones en la cabeza. Y ya estás recordando, ¿no? Las famosísimas trepanaciones craneanas. Y si yo hablo de trepanaciones craneanas, definitivamente estoy hablando de Paracas. Que vamos a ponerlo acá. Lo vamos a ubicar. Ahí está. Paracas entonces estuvo en la costa sur del Perú, ¿ok? Como te dije, él es de influencia chavín, tanto así que, a ver, en sus textiles, famosísimos textiles, ellos eh, manifestaron divinidades felinas. Yo en mi cuarto tengo un póster, bueno, no es un póster, es un dibujazo de un amigo que me obsequió hace algunos años también, te lo voy a mostrar un ratito, este es lo bueno de improvisar. Ahí está. Mira si no es hermoso este dibujo. Este es un textil Paracas, bueno, es un papelógrafo en realidad, ya, pero el objetivo es un muy bonito dibujo, textil Paracas, y mira la cara de esta especie, ¿no? Impresionante, llena de colorido. Recuerda que los Paracas comenzaron, su policromía fue abundante, y mira, el estilo felino que ellos hacían, que significaba que ellos tenían un pasado chaví. Y eso es cierto, lo puedes ver ahí, es muy chévere, seguramente te gusta, así como a mí, lo voy a guardar. Y bueno, geográficamente ya lo ubicamos, Paracas recuerda, al igual que Chavín, fue descubierto por Julio César Tello. ¿Recuerda eso? Bueno, y como pasó con Chavín, obviamente vamos a mostrar una imagen de Paracas. Acá está, la tengo acá. ¿Dónde estás? Ahí está. Pero antes la vamos a señalar como debe de ser. Ahí está. Ajá, seguramente reconoces esta imagen. Bueno, si no la puedes ver bien, es la imagen de una trepanación craneana. Acá están los sacerdotes, acá está digamos, el premiado, ¿no? El premiado ahí. Y bueno, parece siendo sometido. ¿Por qué? Porque hay una persona encima que le está agarrando los brazos, así, para que no huya
de su castigo. Lo cierto es que las famosas preparaciones craneanas las realizaba un tal Hampi Komayok, que digamos era el doctor TV de esa época, ¿no? Pero bueno, en fin, los paracas entonces, como te expliqué hace ratito, van a tener una cerámica polícroma, muy detallada, pero alguien las va a superar, ¿no? Los paracas no fueron los únicos que utilizaron la policromía, por el contrario, fueron el inicio de una civilización que va a perfeccionar este tipo de cosas. Estamos hablando principalmente de los Nazca. Los Nazca, que fue descubierto por Max Ulle, que a sus inicios él lo denominó Proto-Nazca. Pero vamos a ubicarlo geográficamente mejor. Ahí está. Como te has podido dar cuenta, los Nazca superaron un poquito más, superaron ligeramente el norte de Arequipa. Los Nazca se caracterizan básicamente por ser grandes astrónomos. Recuerda las líneas de Nazca, imagínate. Ahora, las líneas de Nazca seguramente a ti te han estafado. Las descubrió María Reich o Julio de Sartello. No, esa es una gran estafa. Las descubrió Toribio Mejía Sexpes en el año 1927. Hay una historia detrás de ella que la voy a contar en la clase misma. Espero no se impacienten, ya va a llegar. Lo cierto que los Nazca no solamente fueron grandes astrónomos, sino también sacaron agua de donde no había. Hicieron los famosísimos ojos de agua, ¿no? En fin, los Nazca vivieron en un desierto prácticamente, y también hay un hermoso dibujo que voy a tratar de acordarme en su momento. Te voy a mandar su link para que tú lo comentes y todo eso, porque de verdad es recontra chévere. Inclusive ese dibujo no es peruano, es español. Ellos sacaron un dibujo hace muchísimo tiempo y bueno, lo uso a veces como material para que ustedes puedan aprenderlo. Muy bien, esos fueron los Nazca entonces. Vamos a sacarlo acá. Y como Paracas y como Chavín vamos a manifestar una imagen. Vamos a poner una imagen respectiva, pero vamos a ubicarlos, ¿no? Ahí está. Muy bien. Este es el colibrí, la línea de Nazca más extensa, 120 metros mide el colibrí. Ahora, en el colegio siempre, no sé por qué en el colegio siempre te estafan. Qué barbaridad. En fin, lo cierto es que a lo mucho en el colegio nos habrán enseñado, qué sé yo, pues, 6, 10, exagerando 12 líneas de Nazca. Bueno, también vale mentir, ¿no? Pero en fin. Lo cierto es que se han descubierto hasta la actualidad cerca de 800 geoglifos, son 800 y solamente hemos aprendido el mono, la araña, ¿qué más? El colibrí, ¿qué más? A ver, mira, todo lo que todo lo que generan los profesores del sur que no se enseñan nada. El mono, el colibrí, la araña, ¿qué más? A ver, nada más. El perro, bueno, hay un astronauta también, hay un árbol, hay un trípode, hay 800 gráficos. Obviamente es imposible que uno se aprenda todo, pero bueno, en mi cuarto tengo un mono ahí impresionante ahí que parece de verdad, pero en fin, no te lo puedo enseñar porque está demasiado alto y para sacarlo también es difícil. Me tendría que ir otra vez. Pero no, el caso es que, ya te dije, Toribio Mejía Sexpes, año 1927. Él descubre las líneas de Nazca, no la estafa que te han vendido siempre de María Reich, Pueblos de Sartello, no, Max Uller. Ese es un estafa, así que ya sabes. Muy bien, ya tenemos 3 civilizaciones o sociedades preincas de 7, porque 7 es la que vamos a estudiar. Ya tenemos a Chavín, Paracas, Nazca. Ahora vamos al norte del Perú. Vamos a conocer una civilización que a mí me encanta mucho, porque ellos trabajaron la cerámica como nadie. Personalmente a mí me gusta muchísimo la cerámica escultórica. Ellos tienen 3 clases de cerámica. Mejor lo que vamos a hacer es presentar su ubicación geográfica primero.
La civilización que estamos representando ahora es Mochica. Ahora, profesor, ¿por qué no lo ha puesto junto? Porque los Mochica nacieron en esta región, ¿ok? Lambayeque, Lambayeque. Pero recuerda que los Mochica intensificaron su poder básicamente en lo que hoy conocemos como la libertad. ¿Me entiendes? Es más, la Huaca Rajada, por ejemplo, lugares muy importantes, o mejor dicho, ¿no? los centros administrativos, políticos y religiosos más importantes de Mochica están en el Valle de Moche, y Moche está en la Libertad. Recordarlo también que los Mochicas, o mejor dicho, ahí tenemos al señor de Zipán, que fue descubierto en el año 1987, año en que yo nací, ¿no? Y nada, fue descubierto por el arqueólogo peruano Walter Alba, que todavía felizmente todavía sigue con vida. Lo cierto es que los Mochica se van a caracterizar por su cerámica escultórica, representativa, realista, pero tienen tres clases de cerámica. La cerámica, los famosísimos huacos retrato, los famosísimos huacos patógenos, o también tenemos a los huacos eróticos, mira de donde ellos eran unos enfermos, ¿eh? Lo sabían todo y más. Vamos a presentar un huaco, pero no vayas a pensar que no seas enfermo, no es un huaco erótico. Vamos a presentar un huaco retrato nomás para el respeto, sobre todo de las chicas, ¿no? No vayan a aprender y todo eso. En fin, acá tenemos, qué chévere, bueno, pero me faltó quitar la imagen, bueno, no sé lo que pasa porque me está nervioso. Vamos a quitar la imagen, ahí está, recuerda, esta es su región, ¿ya? Recuerda, su división se debe a que ellos aparecieron aquí en la costa norte, en el Lambayeque, pero se desarrollaron con mayor auge en la región de La Libertad. Vamos a quitarlo. Vamos a poner acá. Vamos a poner este huaco retrato, miren, de un guerrero mochica. Ahí está. Muy bien. Nos está quedando chévere el mapa y ya nos faltan tres civilizaciones que desarrollar, ¿no? Tienes a Chavín, Paracas, Nazca, Mochica. Nos vamos de la costa norte, nos hacemos un viajezazo hasta el sur. En el sur del país se desarrolló una gran civilización, ¿no? Que es conocida también como la madre cultural de Bolivia. Como la madre cultural de Bolivia, acaso no es peruana, sí es peruana. Hay que recordar que en la época del virreinato en el que se descubrió no existía Bolivia, sino existía el Alto Perú. Pero también recuerda que la mayor cantidad de restos arqueológicos se encuentran más en Bolivia que en el Perú. Tienes que entender eso. ¿Ok? Bueno, gajes del oficio. Gajes del oficio. Vamos a poner acá a Bolivia, o mejor dicho, a la sociedad Tiahuanaco, para desarrollar precisamente todo este espacio geográfico. Mira, todo este espacio geográfico abarcó la sociedad de Tiahuanaco, una sociedad que se caracterizó básicamente por imitar algo de los chavín, ¿no? ¿Y qué imitaron de los chavín principalmente? Su arquitectura lítica. Tenemos arquitecturas como el Calasasaya, tenemos arquitecturas como Pumapunco, que significa la portada del Puma, pero tienes, ¿cómo se llama? También o sea, lugares arquitectónicos como el más conocido de todos, definitivamente, que es la portada del Sol. De esta manera, vamos a poder diferenciar entre este espacio geográfico, pero sobre todo su influencia. ¿Influencia qué? Política, social, económica o religiosa. Religiosa. Tienes que tener en cuenta bastante eso. Vamos a quitar el territorio, ¿no? Ahí está toda su extensión geográfica. Y vamos a poner una de las arquitecturas más conocidas de Tiahuanaco. La vamos a poner aquí. Ahí está. Vamos a poner ahí a la famosísima Portada del Sol. A la famosísima Portada del Sol. ¿Ok? Hay que recordar que este es un solo bloque de piedra, no son tres piedras. No son tres piedras, ¿ah? Es un solo bloque de piedra. Muy bien.
A ver si me esperan un ratito. Bueno, entonces, Tiahuanaco recuerda, hay una discusión, ¿no? Hay una discusión, porque no se sabe si Tiahuanaco, bueno, sí se sabe en realidad, pero depende cómo te lo enseñen, ¿ah? Porque hay algunos historiadores, pues, o profesores de historia en todo caso, que te enseñan que Tiahuanaco fue descubierta por Luis Guillermo Lumbreras. Otros que fue Pedro Ciesel de León en 1551. No, va a depender de lo que te estén preguntando en ese momento de examen de admisión, una prueba, pérdida calificada, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos, este es Tiahuanaco, recuerda. Y ahora vamos a una sociedad pre-inca. Y te acuerdas que te dije cuando te expliqué, o sea, cuál era la respuesta a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Te acuerdas cuando te expliqué sobre qué significa una sociedad panandina? Ah, sociedad panandina. Panandina significa una sociedad en extensión territorial amplio, muy grande. Y si hubo una civilización con esta característica fundamental, aparte de los Chavín, fueron definitivamente los Wari. Vamos a poner la ubicación geográfica de Wari. No te vayas a asustar, por favor. Que es de la siguiente manera. Ahí está. Todo ese portento impresionante de extensión territorial habla de una civilización seguramente del primer imperio acá en el Perú, ¿no? Su desarrollo cultural se desarrolló principalmente en Ayacucho, pero acá en Lima tenemos restos Wari, por ejemplo, Cajamarquilla, tenemos restos en todas partes del Perú, en Tacna tenemos, en Moquegua, perdón, tenemos lo que conocemos nosotros como Cerro Baúl, en el norte del país también tenemos. Entonces, Wari va a concentrar tanto poder político que se va a manifestar por toda la región costera y va a dominar los Andes centrales, imagínate también, los Andes un poquito del sur, ¿no? Principalmente, y por esta extensión geográfica recuerda que se llama pan andino. No te vayas a olvidar eso porque eso es... Profesor, entonces, ¿Paracas es pan andino? No. ¿Nazca es pan andino? Tampoco. ¿Moche pan andino? No. Entonces, esa es la característica principal de los panandinos. Son grandes de expansión territorial. No te vayas a olvidar. Muy bien. Vamos a quitar esto. Y como ya es clásico de nosotros, vamos a poner una imagen referencial sobre alguna característica Wari. Y lo vamos a ubicar. Y lo vamos a ubicar aquí. Lo vamos a hacer de azul. De verde mejor lo vamos a hacer. Wari Ayacucho. Ajá. El centro político fue este. Ajá. Ahí está. Ahora, ¿por qué una cerámica Wari? Porque los Wari tuvieron muchas expresiones culturales, pero para mí la cerámica es única. Hay en el Museo Nacional de Historia, Arqueología y Antropología del Perú, el que fuimos el último día viernes, con algunos jóvenes, insisto, les agradezco muchísimo. Vimos cerámicas Wari desde el suelo hasta aquí, impresionantes. Muchas estaban rotas, pero bueno, rotas, me imagino que las encontraron rotas, por eso es que la han refaccionado y están totalmente armadas. Es impresionante el tamaño de cerámica de los Wari. Y muy bonitas cerámicas, muy elaboradas, muy interesante aprender sobre los Wari. Bueno, hemos recorrido los Andes centrales con Wari, pero vamos a desarrollar, nos vamos otra vez a la costa norte del Perú y desarrollar la última sociedad de Inca, ¿no? Si hubo una civilización que trabajó los metales como nadie, ese definitivamente fueron los Chimú. Los Chimú que desarrollaron también técnicas o aprovecharon técnicas de los Lambayeque, parte de los Sicán. Los Chimú fueron los mejores metalúrgicos de la América precolombina, ¿no? Y vamos a presentar su ubicación geográfica. Acá está.
está. Ahí está. Esta es la ubicación geográfica de los Chimú. Y sí, los Chimú sí llegaron a Lima. Es más, yo me encuentro en Comas grabando esto ahorita. Y ellos, si tú eres de Comas, tú eres de Comas City, ellos llegaron hasta los lugares de Caraballo. Por supuesto que sí. Ellos derrotaron a los Collis, ¿no? Que están ahí, en la misma zona del Hospital Sergio Bernales, allá en Coyique. Entonces, se ubicaron desde la parte sur en Lima, en Caraballo, como te dije, hasta la costa norte de nuestro país. No es panandino, ¿ya? Pero sí fue muy importante su aporte cultural, religioso, pero sobre todo artístico, sobre todo de ello, ¿no? Y bueno, eh, los Chimú van a tener su lugar de origen, y este es, vamos a ir a Trujillo, un lugar muy bonito. Ah, a ver por aquí. Y vamos a buscar y vamos a poner al Tumi como máximo representante, ¿no? Ahí está. Bien chévere, ¿no? El Tumi de oro, que esta es otra estafa que te han hecho en el colegio. Yo no sé por qué tantas estafas, Dios santo. No se llama Tumi. ¿Ah? Se hizo conocido así, pero en realidad se llama Ijimo Lambayeque. Recuerda eso, por favor. Ijimo Lambayeque. Ese es su nombre original, ¿no? El original, que en realidad ya no existe porque los vaqueros lo derritieron, lo fundieron y después ganaron, ¿no? Su medida original, su tamaño original era hasta acá, medían un metro de alto y 30 centímetros de ancho. Lo cierto es que hoy en la actualidad no hay tumbis lambayeques ahora, o mejor dicho, y mira cómo es la estafa que hasta ahorita se me queda, ¿no? No hay jimbos lambayeque, al menos de ese tamaño, pero sí los hay pequeños. Y algunos lo tienen en su llavero también, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, con eso, con eso hemos terminado, ¿no? Las sociedades pre-incas. Recuerda, vamos a recordar algunas cositas, ¿ya? Su extensión geográfica, ¿no? Su ubicación geográfica, perdón, pero también John Rowe calificó a las sociedades pre-incas en horizontes y en intermedios. Ojalá que les haya gustado esta clase. El día de mañana vamos a subir más clases de historia, de geografía. Nos estamos animando por historia universal porque me están pidiendo también clases sobre esos temas. Me han pedido un tema que parece muy común, que es la Segunda Guerra Mundial. La vamos a hacer de todas maneras entonces. Así que bueno, conmigo será hasta otra oportunidad y hoy colgamos este video. Muchas gracias. Pero bueno, para antes de irme, suscríbanse, denle like, comenten, chicos. Necesito saber qué es qué hay de bueno, qué hay de malo, algún error, por favor. Y nada, otra vez, cuídense, nos vemos.